En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estamos celebrando la Navidad. Esta es la tercera misa, como les anuncié al principio. Y en esta Santa Misa, el Evangelio, como habrán oído, es el prólogo del Evangelio de San Juan, que leemos al final de todas las misas. De todas las misas, excepto esta, que se leerá otro final Evangelio, porque está incluido este prólogo como el Evangelio principal. Y muy importante este prólogo de San Juan, porque nos enseña que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Quien ha nacido hoy en la Navidad es Dios que ha nacido. Y explica el padre y exégeta Luis Claudio Filón que durante mucho tiempo se ha remarcado la gradación solemne que existe en el primer verso del prólogo de San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y Dios era el Verbo. Fíjense, tan poquitas palabras y todo lo que nos dice. A este versículo lo componen 3 proposiciones o 3 oraciones gramaticales relativas a la vida del Verbo, nuestro Señor Jesucristo, en el seno de su Padre. Pero la segunda proposición dice más que la primera y la tercera más que la segunda. Siempre se elevan una sobre otra en admirable simetría. La primera proposición entonces era el Verbo, en San Juan 1:1. El verbo era es tiempo imperfecto del verbo ser, que indica una acción que perdura en el tiempo. Tiempo imperfecto siempre indica una duración en el tiempo. Luego, era expresa una eterna permanencia de nuestro Señor Jesucristo. Muchas Biblias traducen en el principio existía el verbo. Pero hay que tener cuidado con estas traducciones. El original no dice existía, no tiene el verbo existir, sino el verbo ser. En el griego está el verbo ser y no el verbo existir. Existir rebaja el significado profundo de lo que aquí se quiere expresar. Existir es tan solo un destello, o podríamos decir, para entender mejor, una parte del ser. El ser se manifiesta a través de un existir, pero no es el ser completo, por así decir. El existir no es el ser completo. A lo largo de los primeros 4 versículos de este prólogo, el verbo era se repite 5 veces seguidas. Eso ustedes lo pueden cotejar después en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 4. Y cuando aparece por 6ª vez, dice así: la vida era la luz de los hombres, San Juan 1:4. Entonces está hablando ya aquí en este versículo de hombres, de la creación y luz de los hombres. Entonces el verbo era nos sigue indicando esa perpetuidad, aún en el tiempo, o incluso en el tiempo, entre los hombres. Y el verbo era Dios, la segunda proposición, San Juan 1:1. En el original griego se antepone a Dios el artículo el. Entonces, verdaderamente en el griego dice, y el verbo era en el Dios. Pero este artículo se omite al tener que traducirlo a lenguas modernas, el español, la nuestra, porque no suena bien. Entonces se esperaría que San Juan hubiera dicho, en vez de era en Dios, el verbo era cerca de Dios. Pero intencionadamente el evangelista ha empleado una construcción gramatical especial aquí. Es decir, se desvía, se sale de las reglas de la gramática, San Juan aquí. Se sale de las reglas de la gramática del griego. Y esta especial construcción, esta salida de la gramática, era en Dios, denota no solo la yuxtaposición o la coexistencia en un mismo lugar de las personas de la Santísima Trinidad,
algo que para nosotros es imposible entender, sino además una actividad interior, unas fuerzas y disposiciones inefables, en una palabra, unas comunicaciones divinas entre las personas divinas, que en la teología llevan el nombre de procesiones o de relaciones. No vamos a entrar a explicar esto, porque es muy, muy complicado. Sobre todo se suele explicar esto en la fiesta de la Santísima Trinidad. Bien, pero el Verbo era en Dios, entonces expresa toda esta actividad interior de las personas y también la coexistencia o la yuxtaposición en el mismo lugar de todas las personas de la Santísima Trinidad. Una de estas relaciones, la que hay entre el Padre y el Hijo, está expresada así en las Sagradas Escrituras. El Padre ama al Hijo y le ha entregado pleno poder. O sea, le ha entregado es una comunicación que hay entre el Padre y el Hijo. El amor es una comunicación que hay entre el Padre y el Hijo. Esa cita se encuentra en San Juan 3:35. De esta verdad, el Verbo era en Dios, se sigue evidentemente que el Verbo tiene una personalidad distinta de la del Dios Padre, porque hay una comunicación entre ellos dos, son dos personas distintas que se comunican. Nuestro Señor Jesucristo es una persona distinta de la persona del Padre. Entonces, en definitiva, en pocas palabras, decir que el Verbo era en Dios implica decir que son dos personas distintas. El Hijo distinto del Padre, como persona. Y la tercera proposición, y Dios era el Verbo, San Juan 1:1. Esta tercera proposición añade un nuevo elemento a las otras dos. Sin duda, la divinidad del Verbo había sido afirmada implícitamente en las proposiciones anteriores. Sin embargo, San Juan quiere declarar la divinidad del Verbo de forma expresa y explícita. O sea, se lo hace más explícito a la divinidad. Se antepone Dios para acentuar mejor la idea, aunque Verbo sigue siendo el sujeto de la oración gramatical y no es el predicado, porque nosotros decimos Dios era el Verbo y Verbo parece ser el predicado, pero en realidad Verbo es el sujeto. Y esta vez se omite el artículo el ante Dios, no se dice el Dios era el Verbo, sino simplemente Dios, para evitar un sentido equívoco serio, que en gramática se llama anfibología. Decir, por ejemplo, el Dios era el Verbo, podría haber significado que solo el Verbo posee todo el ser divino, que solo Él es la divinidad, y este fue el error que cometió Sabelio, decir que Jesucristo, el Verbo, solamente Él era Dios, mientras que no es así, sino que nuestro Señor Jesucristo, el Verbo, participa de la naturaleza divina, así como el Padre y el Espíritu Santo participan de la naturaleza divina. Son tres personas distintas y las tres participan de la naturaleza divina. Así, concluyendo esta parte y este primer versículo del prólogo, en estas pocas palabras se revelan tres grandes verdades. El Verbo, nuestro Señor Jesucristo, es eterno. El Verbo es una persona distinta y el Verbo participa de la esencia divina con el Padre y el Espíritu Santo, es Dios. Breve y completo. Se diría que detrás de estas palabras se oye el resonar de un triple oráculo: eternidad, persona y divinidad. Nuestro Señor Jesucristo es una persona eterna y esta persona eterna es Dios. Al final de los tiempos, como ya nos encontramos, negar que nuestro Señor Jesucristo es Dios es y será el objetivo del anticristo. Pronto, abiertamente y sin reservas, oiremos decir que Jesucristo no es Dios. Se va a negar la divinidad de Jesucristo. Y, al contrario, que el anticristo es Dios. Se va a afirmar la divinidad del anticristo.
Evidentemente, el anticristo debe negar que nuestro Señor Jesucristo es Dios para atribuirse a sí mismo el ser Dios, porque no puede haber dos dioses. O es Él o soy yo, dice el anticristo. Entonces, todo apunta, todo su maquiavélico plan apunta a negar la divinidad de Jesucristo. Jesucristo va a decir no es Dios, simplemente se podría decir el Hijo de Dios, pero Él no es Dios, como dicen los protestantes. Los musulmanes también dicen lo mismo. Se niega la divinidad de Dios. Y eso va avanzando cada vez más y más. Y por el contrario vamos a escuchar decir yo soy Dios de parte del anticristo y la desfachatez de decir a mí me deben adorar. Esta conclusión se puede llegar cuando uno lee los textos del capítulo 24 de San Mateo, particularmente el versículo 15, y el último versículo del capítulo 9 de Daniel 9:27, en donde se habla de la abominación de la desolación, que así se lo denomina al anticristo, que va a ocupar el lugar santo, es decir, el lugar de Dios. El anticristo será introducido en el mundo por el falso profeta, el cual forzará a la humanidad a adorar al anticristo, como recién dijimos, como si el anticristo fuera Dios. El falso profeta y estará facultado por Satanás para promover al anticristo. La gente sucumbirá ante el anticristo en adoración por su poder, por el poder que nos va a mostrar y por su mensaje. Y el engaño será tan grande que se erigirá un ídolo del anticristo para adorarlo, una estatua, vaya a saber qué cosa sea, ese ídolo del anticristo para adorarlo, inclinarse ante él y rendirle homenaje. Y el libro del Apocalipsis describe el espantoso destino que espera a los que adoren a esta imagen del anticristo. Eso pueden ustedes leerlo en Apocalipsis 14, versículos 9 al 11. El anticristo vendrá a imponer sobre nosotros una única religión en la que Él es Dios. Esta intención ya se ha estado viendo explícitamente en el mundo desde el Vaticano II. Con su falso ecumenismo, el Vaticano II está llevando a cabo la integración de todas las religiones en una única falsa religión. A propósito, Bergoglio hace poco ha dicho que todas las religiones conducen a Dios. Es decir, que todas las religiones tienen un común denominador. Cualquier religión que uno tome tiene este común denominador y ese común denominador es que me conduce a Dios. O sea, yo puedo elegir el protestantismo me elige a Dios, el budismo me conduce a Dios, los musulmanes me conducen a Dios, etcétera, etcétera. Y en realidad la expresión tiene un sentido verdadero en cuanto a que es un engaño. Todas las religiones conducen al Dios anticristo. Y esto es verdad. Todas las religiones conducen a anticristo. Y no puede ser de otra manera. La existencia de la diversidad de religiones es para llevar a las gentes de un modo u otro al diablo, no a Dios, como quiere Bergoglio. Todas las religiones conducen al anticristo, obviamente, menos la Santísima Iglesia Católica, que es la única religión de nuestro Señor Jesucristo y que conduce al verdadero Dios, la Santísima Trinidad. De ahí la herejía que dice el Vaticano II, que los musulmanes tienen el mismo Dios que tenemos nosotros, que los protestantes tienen el mismo Dios. No es el mismo Dios, no es la Santísima Trinidad. Tienen un Dios que en definitiva se identifica con el anticristo. Y el enemigo sabe esto, sabe que la única iglesia que no conduce al anticristo y que conduce a Dios es la Santa Iglesia Católica. Por eso
para que la Iglesia Católica también llevara a las gentes al anticristo, hubo que camuflarla bajo la falsa religión del Vaticano II. O sea, hubo que obrar un engaño. Hoy con Bergoglio a la cabeza, pero esto es así desde Roncalli en 1958, o Juan XXIII, haciéndola pasar por la Iglesia Católica. O sea, hubo que camuflarlo, hubo que decir, esta es la Iglesia Católica, aunque en realidad no lo es. Es algo falso que se presenta como la Iglesia Católica. Y esta falsa Iglesia Católica ciertamente lleva al anticristo. De ahí la necesidad que tenemos de predicar y de hablarle a la gente, de salir de esa falsa iglesia que creen ellos, tal vez en buena fe, ser la Iglesia Católica, pero están engañados. Y muy lamentablemente hay verdaderos sacerdotes que todavía consideran a la iglesia de la línea Roncalli-Bergoglio, todos los falsos papas después del Vaticano II, como la Iglesia Católica. Todavía la consideran o tienen la esperanza de que allí resurja la Iglesia Católica. Pero no es así. La Iglesia Católica está eclipsada, está puesta como detrás de una pantalla por esta falsa religión. Y esto nos lo reafirmó la mismísima Santísima Virgen María en la Salette. Ella dijo, la Iglesia Católica será eclipsada. Y además dijo, Roma perderá la fe y será la sede del anticristo, que concuerda con todo lo que acabamos de decir, que lleva al anticristo y que es falsificada. Esta iglesia en Roma, entonces, no es la Iglesia Católica, sino otra iglesia, otra fe, otros sacramentos. Y aquí no es para hacer una crítica, sino simplemente para ayudar con la mayor caridad. Esto no está dicho bien claro muchas veces. Es otra iglesia. Entonces todavía se siguen confundiendo las personas, lamentablemente, creyéndola que es la Iglesia Católica que tiene que ser restablecida. Y un verdadero católico debe absolutamente rechazar a esa falsa iglesia. Bergoglio es autoridad, ciertamente, y está sentado en un trono, ciertamente, pero no autoridad de la Iglesia Católica, ni está sentado en el trono de la Iglesia Católica. Está sentado en su propio trono, vaya a saber cómo es su trono, y está con su propia autoridad en su propia iglesia. La realidad de la Iglesia Católica hoy es la sede está vacante. Podríamos decir, lamentablemente, si es que no tuviéramos en consideración los maravillosos designios de Dios. Lamentablemente la sede está vacante, pero no hay que decir lamentablemente porque esto concuerda con los maravillosos designios de Dios. Necesariamente la Iglesia Católica hoy debe humillarse en aceptar su condición de sede vacante. La sede está vacante, es verdad, no hay papa hoy todavía, y no lo ha habido por mucho tiempo. La Iglesia no tiene su cabeza visible en este momento, pero no está sin cabeza. Está siendo dirigida por el mismo Señor Jesucristo, su cabeza invisible. La Iglesia no es que se haya quedado sin cabeza. Se quedó sin cabeza visible por el momento, pero no sin su cabeza invisible, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Dios lo ha querido así, y lo quiere así, al menos por el momento. Y eso la Iglesia tiene que humillarse ante la voluntad de Dios. Para el análisis que sigue, no voy a ser muy extenso, sobre los errores fundamentales de la tesis, tomamos del trabajo del padre Vili Letoranta sobre el totalismo y la tesis Cassisiacum. El padre Letoranta trabajó mucho tiempo con el obispo Dolan en Estados Unidos y con el padre Secada, y de ellos aprendió los errores o la falsedad de la tesis que ahora vamos a tratar de exponer. Y si en algo nos equivocamos en este desarrollo, nos encomendamos a la caridad
al indicarnos o al corregirnos. Buena parte del verdadero clero católico tradicionalista se adhiere o ve con ojos favorables a la tesis Cassisiacum, la cual sostiene un argumento falso. Y se adhieren a ella, la tesis, por la urgente necesidad de resolver el estado de sede vacancia en la que se encuentra la Iglesia y la ven como una posible solución para elegir un verdadero papa. O sea, la necesidad o, digamos, el motivo que los lleva es bueno, es correcto, pero después se equivocan, ¿no? en el argumento. Según el padre Duterte, un exponente de la tesis, los modernistas, desde Roncalli hasta Bergoglio, que están fuera de la Iglesia por herejía y apostasía, pueden válidamente elegir papa y ser válidamente elegidos papa, lo cual es falso. Eso dice la tesis, que los modernistas pueden ser, que están excomulgados de la Iglesia Católica por herejía y por apostasía, pueden elegir y pueden ser elegidos válidamente. La restauración que se quiere obrar en Roma es lograr que estos falsos papas, hoy Bergoglio, supuestamente válidamente elegidos, según la tesis, se conviertan de su doctrina herética para ser restablecidos como verdadero papa de la Iglesia Católica. Es decir, si Bergoglio se convirtiera, sería el verdadero papa, porque tiene una elección verdadera y válida. O en el caso de no haber conversión, que es muy probable que sea así, que se elija a partir de ellos un nuevo y verdadero papa por la supuesta autoridad de que goza Bergoglio y todos los anteriores, ¿no? Y esto es realmente una ilusión. Primero, nadie va a convertir a Bergoglio, esto es casi un hecho. Y segundo, ¿qué autoridad tiene Bergoglio? ¿Qué es lo que dice la tesis? La tesis dice que por ser válidamente elegido tiene autoridad, pero no tiene autoridad. Nunca un hereje y un apóstata puede elegir válidamente papa o ser válidamente elegido papa por la sencilla razón de que un hereje y un apóstata deja de ser miembro de la Iglesia Católica si es que alguna vez lo fue. No puede un miembro, alguien que no es de la Iglesia Católica, ser elegido. Eso es de sentido común, ni haría falta explicarlo. Sin embargo, hay que decirlo para que quede bien claro todo. Es claro, la línea Roncalli-Bergoglio es reconocida como autoridad por la tesis, que ya lo dije, y de ahí la necesidad de llamarlos papa material y no papa formal. Hacen esta distinción. Pero la falacia en la que cae la tesis es que esta línea de ninguna manera puede ser papa, ni siquiera materialmente. Ni siquiera materialmente, si se pudiera hacer esta distinción material formal, por ser herejes y apóstatas, como ya dije. Obviamente la tesis no acepta la herejía, porque si no, sus adeptos, vuelvo a repetir, muchos sacerdotes lamentablemente de la tradición se adhieren a esto, esos adeptos a la tesis serían ellos mismos herejes. Por eso tienen que rechazar la herejía. Y rechazar la herejía de la línea Roncalli-Bergoglio es rechazar la formalidad de papa, que es la infalibilidad, o sea, la posibilidad de no caer en error. Esto, vuelvo a repetir, la tesis rechaza la herejía. Entonces, rechaza el aspecto formal del papado, que es la infalibilidad. Eso no lo tienen. Pero no es posible separar la doctrina de la autoridad. Y aquí está el error. Si se rechaza la doctrina por ser herética, lo cual está bien, rechazar una doctrina por ser herética, también se debería rechazar la supuesta autoridad que estos falsos papas tienen, y eso es lo que no hacen. Decir que no a la doctrina, pero sí a la supuesta autoridad, es inaceptable y en filosofía es un error. No se puede separar
materia de la forma. No nos vamos a meter en el discurso filosófico de esto. Resulta ser que la línea Roncalli-Bergoglio es papa material, con autoridad supuesta, o no. Nosotros decimos, para que se quede más claro, supuesta. Pero ellos dicen que sí tienen autoridad. Son el receptor y el transmisor de la autoridad de la Santísima Iglesia Católica. Y esto es un gravísimo error. La autoridad de un obispo católico verdadero, con válida y lícita ordenación y consagración y con doctrina y fe católicas, jamás podría venir de algo o de alguien que no es católico. Si no, esto es un absurdo. O sea, decir que determinado obispo, que está bien ordenado sacerdote válidamente consagrado obispo, con su fe, doctrina pura católica, va a recibir la autoridad de un supuesto papa que no es ni siquiera, que no es católico. No tiene sentido. El padre Ricosa, que es un sostenedor de la tesis, insiste: la Santa Sede está ocupada por Bergoglio o por los anteriores. Nosotros decimos, esto es falso. Bergoglio o los anteriores ocupan la sede, pero de otra iglesia, no la de la Iglesia Católica. Y continúa Ricosa, y la Santa Sede no puede ser ocupada por otro hasta que la elección de Bergoglio o los anteriores no haya sido anulada por la Iglesia. Decimos, igualmente falso. Como se puede observar, se busca desesperadamente la manera de hacer que la Iglesia Católica declare nula las elecciones de todos estos herejes para poder así elegir un nuevo y verdadero Papa. Es la restauración de Roma lo que se busca. Y esto es totalmente inviable hoy. La Iglesia Católica no necesita anular la elección de Roncalli u otro, hasta Bergoglio, simplemente porque estas elecciones son de por sí nulas o inexistentes para la Iglesia Católica. Nunca fueron ni serán católicas, sino elecciones de otra iglesia. Cae entonces la tesis en la aterradora incongruencia de decir que los obispos católicos verdaderos, con válidas y lícitas órdenes y fe católica pura, no tienen jurisdicción, mas los falsos papas, herejes y apóstatas, desde Roncalli en adelante, algunos de ellos sin válidas órdenes o consagraciones, como es el caso de Bergoglio, sí tienen jurisdicción. Tremenda incoherencia. En tiempos normales, la jurisdicción la da el Papa a un obispo a través del nombramiento o designación apostólica. Esta forma de conferir autoridad a un obispo en el marco del tiempo y del lugar, porque se la da por un determinado tiempo y en un determinado lugar, es una ley humana de la Iglesia. Es una ley humana que deriva de la divina, pero es una ley humana. Pero en tiempos extraordinarios, o especialmente como el que vivimos, sin papa, un obispo católico verdadero con válidas y lícitas órdenes y fe católica no está obligado a buscar permiso de alguien que no sea católico, como sostiene la tesis, o de una institución modernista, como el Vaticano II, o de un papa material legal, como Bergoglio, porque la ley humana caduca ante la ausencia de papa. Un verdadero obispo simplemente obtiene su jurisdicción o permiso o autoridad de la cabeza invisible de la Santa Iglesia Católica, que está allí dirigiendo la Santa Iglesia Católica y es nuestro Señor Jesucristo. Obtiene la autoridad, la jurisdicción de Él, por causa de la ley superior y divina de la salvación de las almas. Entonces no es que no tiene autoridad un obispo hoy porque no hay papa. Sigue la autoridad que le viene de la ley divina de Jesucristo de que hay que salir a salvar las almas. Si no, no tendría sentido. Es lo que hicieron los primeros, evangelizadores o misioneros. Ellos salían, si bien con autoridad del Papa, pero después establecían misiones o
o conferían sacramentos, ya lejos, estando lejos del Papa, sin tener la oportunidad de pedirle al Papa. Lo hacían por la divina ley que les viene que es de salvar las almas. Los primeros apóstoles también salieron porque fue Jesucristo el que los mandó ir y predicar a todo el mundo. No les dijo, vayan a Pedro primero para que después vayan a predicar al mundo, que podría haberles dicho, porque Pedro era el primer papa. Simplemente Jesucristo les dijo a ellos. Y así estamos en esa situación hoy. Luego, en concreto, una ley humana, como la de la jurisdicción ordinaria del Papa, caduca por la ausencia de Papa y por la presencia de una ley superior, la divina, como es la misión de salvar las almas. Y esa es la respuesta que hay que dar cuando se cuestione la jurisdicción de un obispo o de un sacerdote. Luego, un obispo católico verdadero, con válidas y lícitas órdenes y fe católica, sí tiene jurisdicción y además continúa la jerarquía apostólica. Para que se siga constituyendo la Iglesia Católica hay que seguir continuando la jerarquía apostólica. Si no, se cae y la Iglesia no puede caer porque tiene la promesa de Cristo. Y constituye hoy la jerarquía de la verdadera Iglesia Católica. Todos estos obispos sueltos por el mundo constituyen la verdadera jerarquía de la Iglesia Católica. Y es nuestro Señor mismo quien le da esa legitimidad. La tesis, en cambio, le dice en la cara a los obispos católicos verdaderos que no tienen jurisdicción y que para tenerla deben obedecer a la supuesta autoridad del Papa Material Bergoglio, una blasfemia. Dice el Padre Secada, la ley divina de salvar almas siempre perdura. Esa ley no puede caducar nunca, porque es lo que quiere Dios, salvar las almas. Junto con la jurisdicción de Cristo, necesaria para cumplirla. Eso tampoco nunca caduca. Por supuesto, la tesis no va a decir que la consagración o la misión de quienes se adhieren a la tesis es ilícita. No va a decir la tesis o el que se adhiere a la tesis, mi consagración es ilícita o mi misión es ilícita. Sin embargo, si uno sigue las conclusiones o las deducciones lógicas de la tesis, es la única conclusión a la que se puede llegar. Se cae en el absurdo de negar su propia autoridad. Digamos, si un obispo mantiene la tesis, está negando su propia autoridad y es un absurdo. Es serrucharse el piso, digamos, como normalmente decimos. Y eso es lamentable y causa mucha tristeza. Quien acepta la tesis socava el propio lugar donde está parado. Y es más, no sabe dónde está parado. Luego, el engaño del enemigo es patente. Decir que la jerarquía de la verdadera Iglesia Católica obtiene su autoridad de algo o alguien que está fuera de la Iglesia Católica, como lo es un hereje y un apóstata, camuflado bajo el rótulo de Papa Material, es negar la divinidad de la Iglesia. La Iglesia que es divina obtiene su autoridad de algo que es humano. Entonces la conclusión es que la Iglesia no es divina. Y es a la vez negar que Jesucristo es Dios. Si la Iglesia no es divina, Jesucristo que la fundó tampoco es Dios. No es Dios, no es divino. Y ese es el objetivo del anticristo. Negar que nuestro Señor Jesucristo es Dios. El anticristo quiere negar que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y Dios era el verbo. San Juan 1:1. Va por eso porque Él quiere ser Dios. Hoy, tristemente, tenemos que celebrar la Navidad con este sermón, luchando y defendiéndonos del enemigo que está en casa muy confortablemente, porque se le permite entrar. Nos hubiera gustado decir otras palabras más lindas que estas. Es un caballo de Troya que nos corroe desde dentro,
porque el enemigo lo tenemos adentro. Son nuestros compañeros, nuestros hermanos. Y viene a robar las ovejas de Cristo, a quitarles la verdadera fe. Hay para los fieles luego una obligación de vida o muerte de defenderse, una obligación de salvación o de no salvación. Entender este tema, o sea, defenderse de esto es entender bien en profundidad este tema, pidiéndole también a los pastores que lo expliquen, para defenderse de los ataques del anticristo en contra de la fe, para que su fe se mantenga intacta para cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Quien se adhiere a la tesis lamentablemente no mantiene su fe intacta. Cuando vuelva, ¿encontraré fe en la tierra? Bien, feliz Navidad a todos. Si nos equivocamos, nos retractamos, como decimos siempre. Uno no tiene toda la verdad ni toda la sabiduría. Y es de esta manera que demostramos nuestro amor por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hoy y por su segundo advenimiento, que es la parucía. Ven, Señor Jesús, por favor, no tardes más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.